Bienvenidos, buen día, un gusto en saludarles, mis queridos estudiantes. Reciban de mi parte un cordial saludo, y que tengamos un buen inicio de semana, ¿verdad? Que sea el más provechoso tanto para ustedes como para mi persona. Encantada como siempre de poder estar con ustedes nuevamente en este otro nuevo tema de esta semana, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando todos los temas importantes, todos dejan un mensaje importante en nosotros. Recuerde siempre atesorar lo bueno, atesorar lo importante. Pues ahí enfrente a sus pantallas ustedes tienen el tema que vamos a estudiar esta semana, al que vamos a titular, variación, esencia y emoción en el habla. Yo creo que inmediatamente que escucharon el mensaje, ¿verdad? El tema, se dieron cuenta que vamos a hablar sobre la comunicación. Vamos a hablar sobre la comunicación y sobre la variación lingüística que existe a nivel del mundo, lo podemos decir así. Nosotros sabemos que como seres humanos, ¿verdad? Tenemos la necesidad de comunicarnos para poder vivir en una sociedad. Todos tenemos esa necesidad de podernos comunicar, pero para que pueda existir una buena comunicación, le voy a pedir por favor que anote en su cuaderno los 4 conceptos que voy a explicar brevemente. Para que nosotros como seres humanos tengamos una comunicación exitosa, deben haber 4 elementos. Uno, debe haber un emisor y debe haber un receptor. Esos son los primeros 2 conceptos que voy a definir. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona que está enviando el mensaje. En este caso, mi persona es el emisor porque estoy enviándoles un mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje. En este caso, ustedes son el receptor porque son los que están recibiendo el mensaje. Ahora bien, tanto el emisor como el receptor deben aprender a codificar y decodificar un mensaje. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? Codificar consiste en que el emisor convierte el mensaje en signos. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, mi persona, que es el emisor, estoy tratando de enviar un mensaje hacia ustedes, que son los receptores. Entonces, eso es decodificar. Decodificar es cuando yo quiero enviar un mensaje y ese mensaje yo lo transfiero en signos. En este caso, es mi voz, mis palabras las que estoy enviando. Ahora bien, decodificar. Decodificar significa cuando el receptor convierte esos signos en un mensaje, o sea que le entendió al mensaje. Eso es decodificar. Ustedes como emisores son los encargados de recibir mis signos y transformar esos signos en un mensaje. Significa en que ustedes todo lo que yo estoy hablando, ustedes lo resuman en lo más importante. Entonces, eso es decodificar. Es que ustedes entiendan el mensaje que yo como emisor estoy transmitiendo a ustedes. Entonces, en lo general, de eso se va a tratar el tema. Se va a tratar de que nosotros podamos enviar un mensaje cuando nos toque ser emisor y de poder recibir el mensaje y entenderlo cuando nos toque ser receptores. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que como seres humanos nosotros poseemos la máxima capacidad de comunicarnos. Esa es una capacidad que nosotros como humanos poseemos. Y esa comunicación muchas veces la transferimos de diferentes maneras, a través de la música, a través de la danza, a través del dibujo, de las palabras. Entonces, a esa capacidad de poder comunicarnos y transmitir signos se le llama lenguaje. El lenguaje es la capacidad que poseemos todos los seres humanos para comunicarnos con signos. Entonces, estamos hablando de un lenguaje universal. Es la capacidad que todos tenemos para comunicarnos con cualquier persona. Eso es el lenguaje. Ahora bien, lo que nos vamos a enfocar nosotros es en la variación lingüística. Dentro de una variación lingüística nosotros vamos a diferenciar 3 cosas: lengua, habla y norma.
Digo diferenciar porque las tres van enlazadas entre sí y usted debe diferenciarlas las tres y ponerlas en práctica las tres al mismo tiempo, porque las tres se ponen en práctica al mismo tiempo. Lengua, habla y norma. Ahora bien, ¿qué es la lengua? La lengua es un sistema estructurado de signos verbales, orales o escritos que nos permite comunicarnos y es común para una comunidad de hablantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua son los idiomas. La lengua son los idiomas. El español, el alemán, el italiano, el francés, el ruso, el portugués. Eso es la lengua. A eso se refiere este concepto, a la lengua, que es el sistema de signos que ya está estructurado. Y esa lengua, ese sistema de signos verbales puede ser oral y escrito. Oral, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, transmitiendo mi lengua, en este caso es el idioma español, de manera oral. Ahora bien, ¿qué significa el habla? El habla es la realización concreta que los hablantes hacen de una lengua en un lugar y momento determinado. ¿Qué significa esto? El habla es el acto de hablar. Es diferente en cada hablante y en cada momento, obviamente, porque, por ejemplo, ahorita yo estoy en el habla porque estoy poniendo en práctica mi habla. Entonces, eso es el habla. El habla es lo que usted platica con su maestro, el habla es lo que usted platica con sus padres. Usted está utilizando su habla y yo estoy utilizando mi habla. Por eso dice que es diferente en cada hablante y en cada momento. Si se ponen a hablar dos doctores, el habla va a ser diferente, ¿verdad? Porque van a hablar un lenguaje estructurado referente a la medicina, pero a eso se refiere el habla. Entonces vuelvo y repito, lengua, que tiene que ver con los idiomas, español, inglés, francés, italiano, y habla, que tiene que ver con el acto del habla, lo que usted y yo hablamos como hablantes, eso es el habla. Y por último está la norma. La norma es cuando cada hablante puede usar la lengua de modo personal, con su habla en particular, pero es necesario que siempre sea comprensible. Entonces, para ello se establece la norma. La norma es un conjunto de reglas y usos que se toman para que nosotros podamos comunicarnos. Entonces, me voy a hacer un poquito para ahí. Entonces, la norma es el conjunto de reglas y usos que se toman como modelos de corrección. Entonces, por eso yo le decía que las tres van enlazadas entre sí. La lengua, el habla y la norma. Porque la lengua es nuestro idioma español. Si nos ponemos como ejemplo nosotros, la lengua es nuestro idioma español. El habla es lo que yo estoy haciendo ahorita, utilizando el acto de mi habla. Y la norma, que son las reglas que el idioma español tiene y que yo debo aplicarlas al momento de hacer mi habla, o sea, en el acto de hablar, ¿verdad? Porque no voy a decir en veces, porque entonces allí no estoy poniendo en práctica la norma, porque la regla es decir a veces. Me explico, entonces por eso las tres van unidas entre sí. Es muy importante que nos usamos a diferenciarlas y a poderlas utilizar de manera correcta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, como emisores, emitir un mensaje con claridad. ¿Para qué? Para que el receptor pueda decodificar ese mensaje, pueda entender a ese mensaje. Pero es necesario que nosotros diferenciemos las tres. Repito, lengua es el idioma, habla es el acto de hablar y norma son las reglas y usos que se toman al momento de aplicarlos en el habla y en la lengua. Entonces, si usted se fija, las tres van enlazadas entre sí. Entonces, a lo que yo quiero llegar con la variación lingüística es que nosotros como seres humanos que tenemos esa capacidad de podernos comunicar entre nosotros o a nivel del mundo, porque existen muchas lenguas, entonces la variación lingüística se refiere a eso. Es el conjunto de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que hay distintos hablantes utilizando un distinto habla.
utilizando una distinta lengua, utilizando distintas normas, porque hay muchos países, no es lo mismo, ¿verdad?, las normas del idioma español que las normas del idioma inglés. Entonces son lenguas diferentes, por eso se llama variación, porque hay muchas lenguas, hay muchos hablantes que expresan conceptos de diferentes maneras. Entonces hay muchas normas que están en la lengua. Entonces existen diferentes tipos de variación lingüística, ya sea por el área geográfica en donde esté, el país en donde esté, según el estilo que usted tenga o según la clase social que usted tenga. Entonces, a eso se refiere la variación lingüística. La variación lingüística son las distintas lenguas, las distintas formas de habla y las distintas normas que hay en la lengua. ¿Sí? Entonces es muy importante que como seres humanos, si ya sabemos comunicarnos, que aprendamos a comunicarnos de manera clara y coherente para que nuestros receptores puedan recibir un mensaje claro y entendible. Espero que el contenido sea de mucho provecho. Siempre trato de extraer lo más esencial para ustedes. Así que cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Siempre nos vamos a estar viendo los viernes en nuestras clases en vivo. Siempre voy a escribir en la plataforma el día y la fecha. El día que no escriba, nos veremos en la siguiente clase.